El chasis de la moto, ¿mejor cuanto más rígido? En este vídeo vamos a hablar de la flexibilidad de los chasis de moto y por qué en motos de competición, por ejemplo, es tan importante este factor. Saludos a todos los motoristas y bienvenidos al canal de Moto1 Pro. Muchos habéis visto nuestro vídeo de anatomía de la moto, donde describíamos la moto por partes, y muchos nos habéis pedido entrar más en profundidad en el tema de los chasis, de su historia y sobre todo de por qué unos chasis se habla de que son flexibles o rígidos y si es bueno que sea un chasis de moto flexible o rígido. En este vídeo vamos a hablar de esto. Si empezamos por el principio, hay que recordar que las primeras motos no eran más que bicicletas a las que se había adaptado algún tipo de motor o de propulsión. Lógicamente, esas primeras motos usaban chasis de bicicleta, es decir, pues tubos de acero o de hierro de una forma más o menos ordenada para poder adaptar esos motores, ¿no? A medida que esas bicicletas motorizadas se fueron convirtiendo en motos más potentes, más rápidas, más pesadas también, pues empezó la evolución de los chasis. Las primeras evoluciones de los chasis de motos eran la evolución de estos chasis que hemos comentado de tubo de acero de bicicletas. Pero todavía hoy en día hay muchas motos que siguen equipando chasis tubulares de acero. Una de las marcas que, digamos, lo lleva como emblema de la casa es KTM. KTM, incluso en sus motos de MotoGP, pues usa todavía estructuras de chasis de tubo de acero. Así que tan mal no debían ser. En paralelo han ido apareciendo muchas ideas. Ha habido hasta chasis de madera, pero una de las más llamativas fueron los chasis monocasco. ¿Qué significa monocasco? Pues que la misma carrocería del vehículo hace de chasis. Eso es algo que viene del mundo del automóvil. Prácticamente todos los coches usan lo que es un chasis monocasco. Como sabéis, son partes de acero que sujetan motor, suspensiones y demás. En moto no es una idea que haya funcionado muy bien nunca, aunque algunas marcas lo han probado en el pasado y en un pasado no tan lejano, pero nunca ha terminado de funcionar muy bien. En las motos lo que funciona bien es un chasis dedicado. Y para chasis dedicado, una idea de origen español que ha funcionado desde su llegada muy bien y que ha sido prácticamente adoptada de forma universal. Y estoy hablando del chasis doble viga, invento del español Antonio Cobas, tristemente desaparecido, y que era una idea genial. Simplemente una viga en forma de U es lo que forma la parte principal del chasis. Dentro de esta U es donde se aloja el motor, en la punta es donde va la pipa de dirección y en la parte trasera, donde se terminaría la U, es donde va sujeto el eje del basculante. Así, este chasis cumple su función, que es mantener unidos la suspensión delantera, la suspensión trasera y el motor, también, por supuesto, pues alojar todo lo necesario para carenado, piloto, etcétera, etcétera, y además lo hace de una forma simple y que luego es bastante simple, ligera, porque sobre todo hecho en aluminio, pues es un chasis ligero, y luego, como veremos, que permite controlar a posteriori cómo es de flexible esa unión entre todos los componentes. Lo hemos comentado y se habla bastante a veces del tema de la flexibilidad de los chasis. Pero ¿por qué es tan importante esto en una moto? Bueno, pues es muy fácil de entender si vemos una moto a escala y nos ponemos a comprobar cómo funcionan las suspensiones cuando la moto está vertical y cómo va cambiando a medida que la moto va inclinando. Porque esa es la clave y lo que diferencia a las motos de otros vehículos, de los coches en particular, y es que inclinan en las curvas. Y en las motos de carreras, las motos pasan mucho rato muy inclinadas. Cuando una moto está vertical, lo que funciona es la suspensión que todos podemos entender, la suspensión tradicional. De forma que, bueno, pues cuando hay un bache, la suspensión se hunde y ayuda a absorber ese bache. Cuando la moto acelera o frena, hay transferencias de pesos y entonces al acelerar los pesos se van ligeramente hacia atrás, se hunde la suspensión trasera y se extiende ligeramente la suspensión delantera. Cuando frenamos, pues es al revés, la transferencia de pesos va hacia adelante y en esa moto vertical
pues la suspensión delantera se hunde por el efecto de la frenada y la transferencia de pesos y la suspensión trasera se extiende. Pero todo esto se complica cuando la moto está inclinada. Cuando la moto está inclinada, las suspensiones llegan a un punto que prácticamente dejan de funcionar de la forma tradicional que entendemos con el recorrido de horquilla o de amortiguador. Y lo que empieza a funcionar mucho más es la flexibilidad del chasis. Flexibilidad tanto de la parte central del chasis como de la horquilla o lo que tengamos de suspensión delantera y del basculante trasero. Cuando la moto está inclinada, como podéis ver, lo que manda es la flexibilidad de chasis y basculante en la parte trasera y también un poco de la horquilla y de chasis en la parte delantera. Por eso en las motos de carreras es un factor tan importante, y saber controlar esa flexibilidad empezó siendo un arte y hoy en día, pues gracias a los acelerómetros y sensores diferentes que se usan en telemetría, pues lo tienen más controlado, pero todavía es bastante arte el saber controlar esa flexibilidad. Hay anécdotas y casos que si miramos un poco para atrás, pues hay muchos. Por ejemplo, cuando Ducati, hubo una época que las Ducati en MotoGP eran muy buenas cuando había lluvia. ¿Por qué? Porque tenían un chasis demasiado rígido. Cuando llueve, las motos no pueden inclinar tanto porque los neumáticos no ofrecen tanto agarre. Y con menos inclinación, las Ducati de esa época funcionaban mejor porque tenían un chasis más rígido que sus rivales. Otro ejemplo es, me acuerdo, la época de las Yamaha de MotoGP, cuando estaban Valentino Rossi y Jorge Lorenzo. Hubo un tiempo en que Yamaha estuvo probando muchos chasis diferentes, intentando combinar una buena flexibilidad a moto inclinada para que la moto fuera más noble y más predecible en curva, pero necesitaban buena rigidez con la moto levantada para las frenadas, porque tenían el punto flaco de la frenada. Como digo, son ejemplos puntuales, pero que nos dan a entender la dificultad de conseguir una flexibilidad correcta del chasis para cuando la moto está inclinada, pero una rigidez suficiente cuando la moto está recta y cuando la moto acelera, claro, porque al final las motos de carreras, en particular en MotoGP, son motos bastante ligeras, pero de más de 200 caballos, pues que necesitan también en algunos momentos ser rígidas. Bueno amigos, seguiremos hablando de chasis y de motos y de suspensiones y de todo esto en otros vídeos, pero en este vídeo me quería que con la maqueta o la ayuda de la maqueta quedara claro el por qué es tan importante la flexibilidad del chasis en la moto y sobre todo en las motos de carreras, porque inclinan mucho en las curvas y ahí es donde la suspensión, el funcionamiento de las suspensiones tradicionales cambia y entra muy en juego el factor flexibilidad. No dejéis de ver nuestros vídeos y seguidnos en las redes sociales.